7:50 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Recordemos que el país, por declaración, decreto 111 del presidente Noboa, vivimos un conflicto armado interno. Tenemos lo suficiente como para enfrentar y garantizar la seguridad de los ecuatorianos. Y por otro lado, la Fiscalía General de manera valiente ha descubierto al país y hoy es procesado en la justicia al menos 3 casos que han escandalizado, que están en el debido proceso con derecho a la defensa: Metástasis, Purga y Plaga, y no sabemos qué más vendrá. En este contexto, teniendo un problema por la presencia de un sentenciado, quien tiene 2 sentencias condenatorias, quien por el favor de la justicia corrupta, jueces venales, logró la libertad y se metió en la misión de México en Quito, como es el ex vicepresidente Jorge Glass de Espinel. Nos sorprendimos en las últimas horas en una de las mañaneras que acostumbra Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, a referirse al Ecuador con una premisa. Él siempre ha reivindicado cuando el gobierno americano o países democráticos de América Latina han cuestionado políticas de México. Él ha dicho: reivindico la soberanía y no puede haber injerencia internacional en nuestras políticas. Resulta que el presidente AMLO se mete en la política interna y, curiosamente, en vísperas de una consulta popular planteada por el Ejecutivo para el 21 de abril, donde hay preguntas importantísimas que el pueblo ecuatoriano debiera respaldar. ¿Cómo no fortalecer la tarea permanente que den Fuerzas Armadas? ¿Cómo no dar paso a la extradición de quienes han delinquido en el Ecuador? ¿Cómo no dar paso al trabajo por horas? Hay que decirlo. Y el resto de las 11 preguntas de referéndum y de consulta. Ayer, Cancillería ecuatoriana, y hoy lo destacamos porque ha sido una posición firme, el que se declare persona non grata a través de un comunicado a la embajadora de México, Raquel Serur Smeke. ¿Qué llevó a esta declaración, señora canciller Gabriela Sommerfield? Muy buen día. Muy buen día, muchas gracias por esta invitación. Un gusto poder compartir este espacio con ecuatorianos que nos escuchan. Bueno, ¿qué lleva a tomar esa decisión? Simplemente el principio de mantener intacta nuestra soberanía, nuestra dignidad como Estado ecuatoriano. El señor presidente López Obrador ha hecho referencia a un hecho doloroso para los ecuatorianos. Los ecuatorianos que creemos en un Estado de Derecho, que creemos en elecciones libres, que creemos en la democracia y que fueron afectadas gravemente por hechos violentos de sicariato durante las últimas elecciones. Ese es un luto que el Ecuador lleva hasta el día de hoy. Es algo que puso en riesgo justamente nuestra soberanía, que sobre todo nuestra democracia, y que no es un hecho menor. Dentro de lo que es la diplomacia, existen diferentes herramientas que se pueden accionar para mostrar una voz de protesta frente a la injerencia de un Estado en asuntos internos del Ecuador. Una de estas herramientas es una carta de protesta que fue enviada a la Embajada de México con fechado el día 3. Otra de estas herramientas es justamente declarar persona non grata a la embajadora. Artículo 9, Convención de Viena. Artículo 9, Convención de Viena sobre las relaciones bilaterales. Así es. Y eso es lo que se ha hecho. Hemos conversado ayer, la embajadora ha sido convocada, hemos conversado el día de ayer, le hemos entregado la carta y bueno, pues tiene 72 horas para salir del país. Y en estas condiciones, ¿se ha descartado una ruptura formal de relaciones diplomáticas? ¿A qué nivel bajarán? Es que eso es justamente lo que hay que aclarar. El que se utilice esta herramienta no quiere decir que se rompe relaciones con el Estado. No, ese es otro nivel de ruptura que no es el que este rato ni se pretende tampoco. La idea siempre es el diálogo, simplemente se utilizan diferentes herramientas diplomáticas. ¿Quién queda a cargo de la embajada?
como se utiliza normalmente, es el encargado de negocios. Entonces, será quien esté liderando la misión, el encargado de negocios, y el Ecuador seguirá trabajando con las diferentes autoridades dentro de la embajada, con los diferentes actores que hacen el gobierno en este momento. ¿Qué ha respondido la embajadora de México en Quito, Raquel Serur Smeke? Bueno, el día de ayer sí estaba afectada, como es obvio, es una persona, es sensible, nos hemos llegado a conocer mucho justamente por las comunicaciones y conversaciones permanentes, por los diferentes temas vigentes que tenemos entre el Ecuador y México. Hace 15 días estuvimos con una delegación de México visitando el Ecuador para tratar temas de gran importancia para el Ecuador y para México. Y se había entablado incluso una relación de amistad. Estaba afectada como cualquier persona se afecta, pero entiende que estos son mecanismos diplomáticos, que no significa rompimiento de relaciones, pero que son herramientas que se utilizan como voz de protesta. Canciller, lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, incluso a referirse despectivamente del asesinato de Fernando Villavicencio, que es una clara intromisión en los asuntos internos. Es delicado, porque no solamente es que hay un ecuatoriano caído, una persona que fue asesinada vilmente, hay una familia que quedó en luto, pero la democracia del Ecuador, nuestras elecciones, nuestro Estado de Derecho se puso en juego a partir de ese momento. Y eso no se puede decir que estuvo todo orquestado y organizado solamente para que gane uno u otro candidato, que fueron las declaraciones. Es una forma muy simple de ver un hecho que marca la historia del Ecuador, porque este hecho ya queda en la historia del Ecuador, y es un hecho que une a todo el país para defender la democracia, para defender las elecciones y para pedir que retorne la paz. Es un hecho que dice hasta aquí llegó, y vamos el día de hoy a luchar contra este crimen organizado, y es justamente la propuesta del presidente Noboa que la empiece a ejecutar durante su mandato. El Ecuador entero dijo basta. Si recordamos meses atrás, el momento que vivimos de terror, porque hubo un momento de terror, acordémonos que ese día todo el mundo se tuvo que ir a sus casas, todas las oficinas cerraron, todos los comercios cerraron, todo se cerró Quito entero. No nos acordamos, tenemos tal vez memoria muy corta y no nos podemos olvidar de estos hechos que pueden llevar a que el futuro del país vaya para bien o para mal. Ahora, el presidente mexicano incluso se atreve a poner en duda y trata de legitimar cómo llega a la presidencia el presidente Noboa, que mereció el respaldo mayoritario de los ecuatorianos, cuando dice por el asesinato perdió 10 puntos que iba adelante la candidata a su criterio de las fuerzas progresistas. Esto quizás también no es una acción que realmente afecta a un proceso electoral que se desarrolló en el Ecuador. Como usted dice, esto no se trata de un gobierno ofendido, no. Esto se trata de la defensa del Estado ecuatoriano, de su soberanía, de su dignidad, de la amenaza que tuvo en ese momento la democracia ecuatoriana. Y el decir que estaba orquestado no es lo correcto. No se puede simplificar a las cosas en esa magnitud. Hay problemas muy profundos que traspasan nuestras fronteras y que estuvieron también ahí presentes, porque todo de alguna manera está entrelazado. Estuvieron presentes en ese acto. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, pero sobre todo no permitir que se hagan comentarios sobre cualquier situación interna, sobre asuntos internos del Ecuador. ¿Cómo está el presidente Noboa respecto de esto? ¿Qué le ha comentado? ¿Qué le ha dicho? El presidente Noboa ha sido muy claro. Cuando se informó sobre la situación, solicitó que se actúe en base a el derecho internacional, en base a los tratados y convenciones que el Ecuador mantiene vigentes y es signatario, y así se lo hizo. En acuerdo con funcionarios de carrera, de Cancillería, se tomaron estas decisiones y se han aplicado, tomando una de las herramientas
fuertes para mostrar una voz de protesta fuerte frente a unas declaraciones que sí causaron bastante sorpresa. En una lectura de política internacional, quizás no pudiera haber una sospecha de que precisamente el presidente Manuel Andrés López Obrador saca este tema justo cuando estamos próximos a una consulta popular el 21 de abril sobre temas muy importantes para el Ecuador. Es buena coincidencia. Estamos a 15 días y un poquito más de una consulta que quiere devolver empleo al Ecuador. Acordémonos que 7 de cada 10 personas en el Ecuador no tienen un empleo formal, que quiere traer grandes inversiones extranjeras, inversiones reales que permitan dinamizar la economía, pero que sobre todo nos entregue este marco de herramientas para que las fuerzas del orden puedan actuar y sostener, voy a redundar en el uso de la palabra, el orden en nuestro país. Necesitamos seguridad en nuestro país. Sí llama la atención. Entonces es un momento en que el Ecuador tiene que hacer un profundo análisis y levantar mucho la conciencia de lo que significa en los próximos 15 días de este hecho, este acto, votar con conciencia. Y sí es una extraña coincidencia. Ahora, en los hechos de coyuntura, señora canciller, ¿cómo queda el señor Jorge Glass, perseguido por la justicia con orden de prisión, con 2 sentencias condenatorias, que está precisamente en la misión diplomática en la residencia en esta capital? Hace 15 días vino una misión enviada por la canciller Alicia Bárcena justamente para tratar este tema en el Ecuador. Hablamos en Cancillería durante todo un día, hubo reuniones sobre el tema. Se quedó en que se enviaba información para actualizar el estatus del señor Jorge Glass dentro de las cortes nacionales. Estamos a la espera que la corte nos envíe la información completa para trasladar al Estado mexicano y que ellos puedan seguir con su análisis. Dadas condiciones nuevas, señora canciller, si ya el gobierno ecuatoriano pidió en su momento que se permita, con la autorización evidentemente del gobierno mexicano, que se tenga acceso al señor Glass Espinel para que vuelva a la cárcel, ¿se pudiera pedir de nuevo eso? Para que autoricen, para que salga al sitio que le corresponde a Jorge Glass. A ver, son diferentes herramientas que ha utilizado el Estado ecuatoriano defendiendo su tesis de que en base a la Convención de Asilo Diplomático no se puede otorgar asilo a una persona que comete delitos comunes, ya que la información entregada por la Corte, por la Fiscalía y por diferentes instituciones del Estado dicen eso. Lo que hace Cancillería es aplicar todas sus herramientas para poder presionar de cierta forma y hacer valer la posición del Estado ecuatoriano de que no se debería entregar el asilo. Obviamente, México tiene también su tesis de que sí lo puede entregar por la historia que tiene y su tradición que tiene sobre temas de asilo diplomático en su país, y también porque nos explicaba en esta última vez ciertos temas dentro de su constitución también amparan estas figuras. Pero el Ecuador en lo que se basa su petición es en base justamente a la Convención sobre Asilo Diplomática que somos signatarios y que somos parte. De hecho, el señor Glass seguirá allí ahora bajo la dirección, la embajada del encargado de negocios. Claro, ahí ese todavía es un recinto diplomático de la Embajada de México en el Ecuador, en la ciudad de Quito. Ahí está este momento en calidad de solicitante de asilo. No ha cambiado esa figura, ese momento. Ecuador presiona porque se cumpla con su tesis, México defiende la suya y en eso estamos. Con estas circunstancias últimas, con mayor razón, el no dar un salvoconducto para que salga el señor Glass. En el momento que esto suceda, si se llega a otorgar el asilo, por supuesto ahí se tiene que evaluar, y ya se lo ha dicho en varias entrevistas, cuál es la posición del Ecuador. Hemos sido bastante claros sobre este tema porque nos fundamentamos
en los documentos que somos parte, que formamos parte, que somos signatarios. Y son documentos de derecho internacional, son documentos que rigen para todos los países que son signatarios. Mientras tanto, la Policía Nacional, por disposición del gobierno, seguirá con un estricto control. Déjeme hacer una conjetura, simple conjetura, señora canciller, cuando salga la embajadora, que se pudiera revisar a fin de que no ocurra lo que ya le pasó al país en el gobierno anterior, que la señora María de los Ángeles Duarte, también sentenciada en el caso Sobornos, fugó de la residencia de Argentina en Quito. Habrá que tomar los recaudos suficientes, la rigurosidad, para evitar que el señor Glass se vaya presumiblemente con la embajadora. Hay que tomar los recaudos, hay que tomar las rigurosidades necesarias, pero no nos olvidemos que el Estado ecuatoriano siempre ha actuado en base al derecho internacional, a la Convención de Viena. Respetamos la embajada, respetamos los vehículos diplomáticos como territorio del país que está presente en el Ecuador. Entonces siempre vamos a respetar. Pero asimismo queremos que el Ecuador se respete y hemos sido firmes en ese sentido y seguiremos actuando con la firmeza que necesita este caso, siempre para hacer respetar al Estado ecuatoriano, a su soberanía, a su dignidad y las convenciones que somos signatarios. Ayer le consultábamos en donde usted está sentada aquí en la revista de Opinión Democracia, bienvenida, a la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, sobre un tema de la consulta popular relativo al trabajo a plazo fijo y por horas. Quisiera consultarle porque hay una pregunta relativa en el referéndum a un tema importante también que ofrezca seguridad jurídica, seguridad a la inversión extranjera, como es la pregunta si está de acuerdo con que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias. Esto es importante para lograr inversión. ¿Cómo ve la canciller este tema? Me gustaría brindar unas estadísticas. En el año 2023, Colombia recibió 15,000 millones de inversión extranjera directa. Chile recibió alrededor de 20,000 millones de inversión extranjera directa en el mismo periodo del 2023. El Ecuador llegó alrededor de 350 millones de inversión extranjera directa. Dígame usted, ¿qué inversión importante va a venir al Ecuador a generar empleo, a generar riqueza, a mover la economía, si no hay una seguridad jurídica y un marco jurídico que lo proteja? Es necesario... Si me permite, incluso con esta justicia que está demostrando la casuística como metástasis, purga, plaga, con esta justicia un inversionista pudiera confiar en esas condiciones si no hay un arbitraje internacional. Los mercados internacionales, las inversiones internacionales del día de hoy ven con buenos ojos al Ecuador por una simple razón. El Ecuador se está ayudando a sí mismo, liderados por el presidente Daniel Noboa. El presidente Daniel Noboa ha decidido poner orden dentro de los diferentes temas que tiene que poner orden el Ecuador en materia económica, en materia de seguridad, en materia de inversión, en crear un país atractivo y competitivo para que llegue la inversión, para que se genere mayor plazas de empleo, para que haya más oportunidades de jóvenes. Hemos abierto las puertas al mundo. Hacemos un sinnúmero de actividades a todo nivel para estrechar las relaciones y la cooperación internacional, atraer las inversiones. Hay un programa claro de gobierno que dice que tenemos que generar mayor cantidad de empleo, que dice que tenemos que generar mayor cantidad de ocupación para los jóvenes, que dice que tenemos que generar seguridad. En base a eso, absolutamente todas las instituciones trabajamos. Si queremos generar empleo, tenemos que traer inversión. Y si queremos traer inversión, tenemos que crear un ecosistema que sea competitivo, suficientemente atractivo frente a la región y al mundo para que se decida invertir en el Ecuador, pero sobre todo que brinde este marco jurídico que le dé seguridad al inversionista, porque quien invierte
no viene a invertir por un año, no son capitales, no buscamos capitales golondrinas, que vengan, se beneficien en un corto plazo y vuelen. Queremos inversión para que apoye el desarrollo económico del país, el crecimiento del país y el bienestar para todos los ecuatorianos. Queremos menos ecuatorianos migrando al exterior por necesidad de un trabajo y búsqueda de una oportunidad o por huir de la inseguridad. Ese es el nuevo Ecuador que se quiere. Y la consulta va dirigida a eso. Las 10 o 11 preguntas que están dirigidas a eso. Generar empleo, atraer inversión, y también buscar seguridad. Seguridad frente a un conflicto armado interno que vivimos. Por tanto, muy importantes estas 11 preguntas de referéndum y consulta que el pueblo ecuatoriano se pronunciará el 21 de abril. Hay que levantar conciencia. ¿Queremos el nuevo Ecuador o queremos hundirnos en el problema que tenemos? Y en la falta de un ecosistema que brinde seguridad jurídica, competitividad, pero también seguridad física. Señora Canciller, un tema de coyuntura también. En días anteriores usted se reunió con autoridades colombianas, entre ellos el ministro de Justicia, Néstor Osuna, para viabilizar este proceso de repatriación de presos. Conocemos que se va a hacer por Rumichaca. ¿Cuál será la dinámica de devolución de los presos a Colombia? Ha sido un proceso que ha tomado su tiempo. El Ecuador y Colombia tienen firmados un acuerdo bilateral justamente para la repatriación de personas privadas de libertad. Estamos trabajando sobre ese acuerdo de una forma muy fluida. La relación con Colombia es muy amistosa, históricamente positiva, y así se la quiere mantener. Han habido diferentes traslados de autoridades ecuatorianas hacia Colombia para tratar este tema. Hemos enviado ya algunas carpetas donde las personas privadas de libertad, de ciudadanía colombiana, quieren viajar hacia Colombia por razones humanitarias, de estar más cerca de sus familias. Finalmente es su territorio. Hasta este momento se han enviado 103. Hemos mirado el resultado del análisis de estas carpetas y tenemos ya listas las primeras carpetas que serán trasladadas de estas personas en los próximos días, de acuerdo a los dos países y de las autoridades de los dos países y la buena voluntad de los dos países. Próximamente, pues obviamente tiene que seguir saliendo todo el resto de personas privadas de libertad que vayan cumpliendo con los requisitos que el acuerdo lo manda para que se pueda ejecutar. Más allá de este tema puntual de la devolución de presos en las cárceles ecuatorianas de colombianos, el próximo 25 de abril habrá el 12º encuentro presidencial y el gabinete binacional. ¿Cómo se prepara esto? Bueno, los equipos vienen trabajando hace muchos meses y justamente es uno de los temas que se habló con el canciller y el ministro de Justicia y con otras autoridades. Hay una agenda muy variada, muy rica a nivel binacional en temas de comercio, en temas de energéticos, en temas de seguridad. Hay una agenda potente con Colombia y lo que queremos es fortalecerla aún más. Bien, y las relaciones con Colombia están en muy buen estado, muy buen nivel. En general con todos los países. El hecho de que haya este tipo de impases y que se utilicen herramientas diplomáticas para levantar la protesta no quiere decir que se rompen relaciones con ningún país. Claro, reivindicar la soberanía frente a la injerencia externa, como fue el caso de Andrés Manuel López Obrador. Absolutamente. Bien, muchas gracias a la señora canciller Gabriela Sommerfield por atender esta invitación de la revista de Opinión Democracia. Siempre abiertos, porque la información oportuna es fundamental, señora canciller. Muchas gracias. Muy buen día. 8:14 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar cómo evitar desastres que devienen de fenómenos naturales como el último aluvión aquí en el sector de La Gasca. 3 técnicos invitados para el debate. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Bonjour y Quesos Kiosco presentan Habitantes del Universo Naranja. Prepárense